La cetrería, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un ancestral arte desconocido por gran parte de la sociedad. En la localidad bajocinqueña de Albalate de Cinca están ubicadas las dependencias del Centro Cetrero El Ángel, cuyo responsable es el maestro cetrero, escritor y naturalista de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional, Ángel Remón. Bueno, yo empecé pues de pequeño, mis padres eran cazadores y siempre pues, ya ibas a cazar de pequeño, te llevaban, te empezó a gustar el campo, los animales y al final pues lo que más me atraía era las rapaces y entonces por eso me hice cetrero. Y ya llevo desde los 15 años así, con los pájaros a vueltas. Bueno, aquí tenemos una pareja de halcones sacres, un macho y una hembra. Después del peregrino es uno de los halcones más empleados en cetrería. Luego se hibrida ahora mucho con sacre con gerifalta, otra especie de halcón. Estos son pájaros fantásticos para la caza. Son aves europeas y asiáticas. Y eso, después del peregrino es el halcón más utilizado en cetrería. Es el pájaro típico de los árabes. Bueno, esto es la alimentación básica de las rapaces que tenemos aquí, son codornices. Y a las parejas se las echamos vivas. Y ellos cuando quieren pues las capturan y se las comen. Listo. Bueno, le vamos a echar de comer al águila, ¿vale? Come lo mismo que los demás, ¿vale? Aquí básicamente todos comen lo mismo. Bueno, pues la cetrería consiste pues, en criar rapaces y en adiestrarlas para la caza, sobre todo. Y luego, aparte de que tener unas nociones de veterinaria, pues para poder curarlas en un momento dado en algún accidente de caza que tengan y tal. Una de las herramientas más imprescindibles en la cetrería o para el manejo de rapaces sería una caperuza. Es un gorrito de cuero así, que esto es realmente un antiestrés. Sobre todo es imprescindible para el adiestramiento de aves. Esto es para que el animal entre en nuestro mundo de humanos sin estrés y sin miedo ninguno. Luego tendríamos un señuelo, que esto es para llamar al animal cuando está a mucha distancia. Esto imita el cuerpo de una presa, puede ir recubierto de plumas o sin plumas, o de pelo, esto se voltea así, pues esto lo ven a muchísima distancia y hace que el pájaro venga. Y otro equipo, bueno, básico, de lo básico imprescindible es un guante de cuero, de buen cuero, para que la rapaz pues, no te arañe o no te haga mal en la mano. Pues para adentro. Quieto, quieto. Ahora pequeño. Esto es un halcón peregrino, ¿vale? Es pues, lo más típico de emplear en cetrería, en halcones. Esto es un macho. Y este es el que llevaremos ahora al campo. Cualquier hora es buena. Hombre, cuanto más día tienes por delante, mejor. Porque en el caso de que se pierda un pájaro o tal, pues tienes tiempo para buscarlo. Pero en principio, pues cualquier hora es buena para volar. Hemos colocado ahora la caperuza para llevarlo en el coche, para que esté tranquilo en el coche. Y nada, a ver si el tiempo nos deja y podemos hacer algo. Este ya está preparado para viajar. Ahora vamos a coger el primero de la derecha, un macho de sacre. Esto es un halcón sacre. Es una ave europea y asiática. Es el típico pájaro que emplean los árabes en la caza. Y a ver qué tal lo hace hoy. Bueno, esto lo colocamos al lado. Las rapaces pueden ir juntas, pero no revueltas, no se pueden tocar. Porque entre ellas normalmente se pelean y se podrían matar, ¿eh? O sea, no se hacen amigas unas de otras. Entonces, tienen que ir separadas, ¿vale? Vamos a la finca de Balonga. Es una finca donde suelo volar yo los pájaros aquí. Es una finca agrícola, también fabrican su propio vino. Y bueno, aquí suelo pasar yo casi todos los días. Cuando tengo tiempo libre ya estoy aquí metido en esta finca. Ahora estoy eviscerando la codorniz, normalmente le quito las tripas, ¿vale? Una vez que un animal haya comido, pues ya no se mueve. Se dedica a tomar el sol o es para luego darles de comer.
O sea, y lo ideal, la alimentación mejor es pues, comida recién muerta, ¿vale? Y con plumas y todo, eso es lo ideal, ¿vale? Entonces esto lo guardamos aquí. Y ya tenemos la comidita para cuando el pájaro venga a la mano. Bueno, pues la cetrería básicamente es un arte de caza y es la caza con aves rapaces. Se emplean pues las mejores, las que tienen más potencial, más fuerza, más velocidad, son las que se emplean normalmente en cetrería para la caza. Todos los días Ángel sale al campo con sus aves para que realicen vuelos de adiestramiento y prácticas de caza. ¡Ay! El halcón sacre es el ave típica de los árabes y se empleaba para cazar aves del tamaño de los patos o más pequeñas y mamíferos de la medida de la liebre o inferior. Cuando hace mucho viento, los halcones tienden a volar más bajo, pues les cuesta mucho enfrentarse contra el aire. Durante un rato, Ángel deja volar a las aves e intenta que regresen a su puño, donde les espera la recompensa en forma de comida. Esto es un macho de halcón peregrino, es la ave más típica empleada en cetrería. Se puede usar en la modalidad de vuelo de mano por mano o de altanería, y ahora vamos a ver un vuelo pues, de altanería. El emisor es en caso de que se pierda el pájaro poder localizarlo. Eso es el emisor. Si se pierde detrás de una presa que se puede ir muy lejos, pues con el emisor lo encontrarías, o cae entre maleza o cae entre el viñedo y no puedes localizarlo, pues le coloca el emisor y te ayuda. Lo ideal es que no lo tengas que emplear. En tiempo es uno de los que lleva más trabajo de mantener un peregrino. Si quieres tenerlo en fuerza y bien para poder cazar, es el que más tiempo te ocupa. Ahora centraremos en el halcón. Cuando esté en nuestra vertical soltaremos la presa, ¿vale? Para ello se emplea el guante, volteamos el guante. ¡Ay! Le damos unas voces y el halcón tendrá que situarse encima nuestro. ¡Ay! ¡Ay! Entonces soltaremos la perdiz. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues ahora vamos a sacarlo de la presa. Para ello hay que acercarse siempre al pájaro de frente y le enseñaremos un trozo de carne, lo que él suele comer habitualmente. Lo acercamos a él, sube y abandona la presa, cogemos la pericita y le dejamos comer. Si ahora ya come todo lo que tenga que comer en el día, si ya no vas a volar más, una vez que el pájaro ha finalizado todos los vuelos que tenga que hacer, entonces ya se deja comer. Si hiciéramos más vuelos, pues le daríamos unas cuantas picadas y volveríamos a encaperuzar y volveríamos a salir a volar. Bueno, le colocamos el cascabel, el emisor. El cascabel es muy importante más que el emisor, porque así lo oyes. Cuando vuelas en sitio cerrado con el azor, lo ideal es el cascabel, para saber por dónde anda y o dónde ha caído, se ha capturado algo. Vale, pues ahora vamos a hacer un ejercicio de musculación del ave. Lo ideal es volar en sitios así, dentro de un bosque, porque así se hacen vuelos hacia arriba, hacia abajo. El azor aprende a esquivar maleza, eso le vale luego a la hora de cazar, porque ya tiene bastante práctica en esquivar obstáculos, ¿vale? Y aparte pues viene muy bien pues las llamadas a la mano. Hacer bajar un pájaro de los árboles pues es siempre de lo más complicado. Entonces, con estos ejercicios lo que hacemos es grabar una rutina al animal para que le valga luego para cazar y para que vuelva a la mano, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tal lo hace? Entonces ahora soltamos el pájaro y que vaya donde quiera y lo llamaremos. ¡Ay! Lo primero que se enseña al pájaro es a perder el miedo a las personas y luego ya es enseñarle que venga. ¡Ay! Una vez que ha aprendido a venir en cualquier sitio y a cualquier distancia, entonces ya se le enseña a cazar. Ya se le van soltando presas de escape, o primero con un señuelo, hasta que aprenda a cazar. Porque entonces el animal ya es autosuficiente. Él sabe que puede cazar por sí mismo, ya hay que hilar más fino. El azor puede llegar a cazar animales de gran tamaño, en especial liebres y conejos, pero como ocurre con todas las rapaces de cetrería, tiene que estar en buenas condiciones físicas.
Las rapaces realmente en cetrería son como atletas, siempre quieres que pues, estén en las mejores condiciones físicas posibles y que cada día mejore, pero un adiestramiento básico de un pájaro para cazar 6 meses o así. Pues esto es una hembra de águila real, tiene 15 años y esta la empleamos sobre todo pues, para caza de zorros. No es muy empleada en cetrería porque para manejar una águila real ya hay que ser bastante fino. Una águila real, si la manejas mal, realmente puede mandar al hospital. O sea, es un animal de mucha potencia y entonces hay que ir muy fino para mantener un animal de estos. Hombre, la caza del zorro pues, es interesante porque, bueno, tampoco la mayoría de cazadores no se dedican a cazar zorros, entonces suele haber una superpoblación de zorros. En zonas así como esta, además, más. Cuando hay mucha comida, pues los zorros crecen incontroladamente y bueno, pues llega un momento que realmente se comen todo. No ya conejos, porque entonces ya, por ejemplo, en las épocas de nidificación de todos los animales, pues es más fácil ir a un nido de patos o de tutubías o de calandrias que ir a coger un conejo. Y entonces si hay una gran densidad de zorros, realmente aunque hubiera mucho conejo, luego hacen también mucho estropicio en otro tipo de animales, en rapaces incluso. Entonces lo ideal es dominar una zona así muy grande y espera que alguno mueva. Una de las actividades principales del Centro Cetrero El Ángel es la de impartir cursos de cetrería para enseñar a manejar las rapaces a todos aquellos que quieren adentrarse en este arte de caza. Luego también hacemos talleres de cetrería que ya son para personas que les interesa saber qué es la cetrería, pero no van a tener nunca un pájaro, por decirlo así. Entonces hacemos talleres que salimos al campo, ven diferentes aves en vuelo y ven un poquito lo que es la cetrería. Luego también hacemos talleres para fotógrafos, donde salimos al campo y pueden fotografiar en vuelos en libertad a diferentes rapaces, sobre todo el águila, un búho real y un azor. Luego también ahora estamos en colaboración con la Asociación Educanatur, la presidenta es Belén Ortiz, con la que estamos haciendo unas rutas para escuelas de unas 3 horas de duración que se hacen por el campo, donde se les enseñan a los chavales un poco de botánica y un poco de fauna, y donde pueden ver en diferentes sitios pues, el vuelo de varias de nuestras rapaces. Fotógrafos, naturalistas, ornitólogos, aspirantes a cetreros e incluso escolares y todos aquellos interesados por el conocimiento de la naturaleza tienen a su disposición en el Centro Cetrero El Ángel de Albalate de Cinca un lugar de encuentro y de información en vivo sobre las aves rapaces y el arte de la cetrería. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.